¿Creíste conocer a la doctora Polo? Prepárate para descubrir el lado más oscuro, doloroso y oculto de la mujer que por años dictó sentencia frente a millones. Desde un amor perdido que la marcó para siempre, hasta una enfermedad que casi la silencia y un escándalo que la obligó a desaparecer de la televisión. Amores secretos, rumores de traición, contratos millonarios y una cancelación que aún nadie ha logrado explicar. Esta no es una historia cualquiera. Esta es la historia prohibida de Ana María Polo. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que estás a punto de ver te va a dejar sin palabras. Lo que pocos saben es que antes de ser jueza en televisión, fue víctima del veredicto más cruel, el exilio. Ana María Polo nació un 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba. Pero su infancia fue todo, menos tranquila. Apenas tenía 2 años cuando su familia fue obligada a huir de la isla, empujados por la creciente tensión política de la revolución. Dejaron atrás su hogar, sus raíces, su identidad, cruzaron el mar buscando libertad, pero encontraron incertidumbre, pobreza y dolor. El destino los llevó a Puerto Rico. Allí, Ana María creció marcada por la nostalgia de una patria perdida, por el silencio de los adultos que no querían hablar del pasado, y por un sentimiento de desarraigo que la acompañaría toda la vida. En medio del caos emocional, encontró un refugio inesperado, el arte. Participó en coros, en obras de teatro, en musicales como Godspeed y So What. Su voz era potente, su presencia escénica magnética, pero detrás del talento había una adolescente que aún no encontraba su lugar en el mundo. Los reflectores la iluminaban, pero por dentro estaba rota. Los años pasaron y la familia se mudó a Miami, donde Ana María se enfrentó a una nueva realidad, la presión de sobresalir, de sobrevivir, de triunfar en un país que no perdona debilidades. Estudió ciencias políticas, luego derecho, pero todo eso fue una elección nacida del dolor. La joven artista se convirtió en abogada porque, en el fondo, quería justicia. No solo en las cortes. Justicia para sí misma, para los suyos, para tantas mujeres como ella, silenciadas, desplazadas, ignoradas. Detrás de la profesional ejemplar que se estaba formando, ya hervía una tormenta emocional. La herida del exilio, el dolor de sentirse extranjera incluso en su propio cuerpo, la constante necesidad de demostrar que valía más de lo que los demás creían. Ana María Polo no lo sabía aún, pero la vida le tenía preparada una sucesión de golpes que la convertirían en una mujer de acero. Antes de defender a otros, tuvo que aprender a no derrumbarse ella. Este fue solo el principio. La historia de la doctora Polo no comienza en un tribunal, comienza con una niña arrancada de su tierra, con una adolescente que cantaba para no llorar, y con una mujer que decidió hacer de su dolor, su bandera. La sonrisa que vimos en Caso Cerrado, escondía la sombra de una tragedia personal devastadora. Mucho antes de convertirse en la icónica doctora Polo, Ana María vivió una historia que la marcó para siempre, una historia que pocas veces ha contado, porque duele. A los 19 años, se enamoró con locura. Era joven, apasionada, y creyó haber encontrado en ese hombre al compañero de su vida. Se casó, apostó todo, soñó con una familia feliz, con hijos corriendo por la casa, con una vida que le diera sentido a tanto sufrimiento anterior. Pero la vida, una vez más, fue cruel. Quedó embarazada, y durante meses vivió con ilusión. Preparó la cuna, compró ropa, imaginó un futuro lleno de risas y ternura. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Poco después del parto, su bebé murió. Ana María quedó devastada. El dolor fue indescriptible, inhumano. Aquel fue, sin duda, el golpe más duro de su vida. ¿Cómo se reconstruye una madre después de perder a su hijo? La respuesta es simple: no se reconstruye. Aprende a vivir con las ruinas. La relación con su esposo comenzó a deteriorarse. El duelo lo separó. Cada mirada era un reproche, cada silencio un abismo. Eventualmente, el matrimonio colapsó. Ana María se encontró sola, enfrentando la pérdida más grande y sin nadie que la sostuviera. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: transformar su dolor en propósito. Se refugió en el derecho, con una energía que nacía de la rabia, de la impotencia, de la necesidad de proteger a otros de las injusticias que ella había vivido. Cada caso que defendía era una forma de sanar. Cada familia que ayudaba, una victoria personal contra la tragedia que le arrebató a la suya. Pero no todo terminó ahí. Los rumores comenzaron a rodearla. ¿Por qué nunca volvió a hablar de su hijo? ¿Por qué no formó otra familia? ¿Por qué su corazón parecía blindado al amor? La verdad era simple y brutal: nunca volvió a ser la misma. Hay dolores que no se superan.
se transforman en escudos, en muros, en fuerza. Ana María Polo no nació fuerte. La vida la obligó a hacerlo. Y esta tragedia, silenciada durante años, fue el punto de quiebre que la convirtió en la mujer implacable que millones verían después en televisión. Y lo que aún estaba por venir, sería aún más devastador. En la cima de su carrera, cuando su voz era escuchada por millones, llegó una sentencia inesperada: cáncer de mama. Ana María Polo ya era una figura reconocida. Su programa Caso Cerrado se había convertido en un fenómeno en la televisión hispana. Su imagen era sinónimo de fuerza, justicia, determinación. Pero detrás de cámaras, la historia era muy distinta. En el momento de mayor éxito, el cuerpo de Ana María le envió una advertencia, y no era menor. Un día cualquiera, mientras se vestía para una grabación, notó una anomalía. Una molestia en el pecho. Un bulto. No dijo nada. No canceló el rodaje. Sonrió ante las cámaras como si todo estuviera bien. Pero por dentro, la angustia crecía como una sombra. Tras varios exámenes, llegó la noticia que nadie quiere recibir: cáncer de mama. Ana María Polo, la mujer que lo enfrentaba todo con Temple, sintió que el mundo se le derrumbaba. Por primera vez en su vida, no era ella quien dictaba el veredicto, era la vida quien la estaba juzgando. Decidió enfrentar la enfermedad en silencio. No lo hizo público. No pidió compasión. Grababa los episodios de Caso Cerrado con pelucas, maquillaje y un dolor físico insoportable. Sufría efectos secundarios de la quimioterapia mientras exigía respeto y verdad en su tribunal televisivo. Nunca se ausentó. Nunca se quejó. Pero cada día, al llegar a casa, lloraba en silencio. Su cuerpo estaba debilitado, pero su espíritu, más firme que nunca. Fue operada, tratada, y en el proceso, perdió más que cabello y energía. Perdió amistades, oportunidades, momentos que jamás volverían. Y aún así, siguió. Porque, según sus propias palabras, si yo podía ayudar a alguien a través de una pantalla, entonces mi lucha tenía sentido. Los rumores no tardaron en llegar. ¿Por qué se veía diferente? ¿Por qué se ausentaba por días? ¿Estaba ocultando algo? La prensa especulaba, pero nadie sabía la verdad, porque Ana María la protegía como un escudo sagrado. Ella no quería que la vieran débil. Quería que la recordaran como lo que siempre fue, una guerrera. Finalmente, tras vencer al cáncer, habló. Lo confesó en una entrevista que estremeció a miles. Rompió en llanto. Por fin se permitió ser humana, vulnerable, real. Y así, su historia no solo conmovió, también inspiró. La mujer que enfrentó a la justicia en televisión, había sobrevivido al juicio más brutal de la vida. Y sin saberlo, ya se acercaba al escándalo que cambiaría su historia, para siempre. Mucho se ha dicho sobre ella: amores prohibidos, contratos millonarios, traiciones ocultas. Pero solo Ana María Polo conoce toda la verdad. Después de vencer al cáncer y mantenerse firme frente a las cámaras durante años, la doctora Polo parecía invencible. Caso Cerrado seguía arrasando en ratings. Su voz era ley. Su imagen, un símbolo de justicia. Pero detrás de su aplomo, se escondía una tormenta que cada vez era más difícil de contener. Todo empezó con una pregunta inocente de los fans: ¿por qué no se sabía nada de su vida privada? Ana María siempre fue extremadamente reservada. Nunca volvió a casarse, nunca mostró una nueva pareja. Y entonces, las redes explotaron con teorías. Algunos aseguraban que mantenía una relación sentimental con su asistente de toda la vida, una mujer que estaba siempre a su lado. Los rumores se salieron de control: supuestas fotos filtradas, declaraciones ambiguas, miradas que, según los medios, lo decían todo. ¿Qué oculta la doctora Polo? ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué teme perder si la verdad sale a la luz? Pero eso no era todo. Al mismo tiempo, comenzaron los conflictos tras bambalinas. Productores, colegas y empleados empezaron a hablar en voz baja: supuestos roces internos, peleas por los derechos del programa, diferencias irreconciliables con la cadena. Se hablaba de millones de dólares, de demandas, de amenazas legales. Caso Cerrado, el programa que unía a tantas familias, estaba a punto de romperse desde adentro. La bomba explotó cuando, sin aviso previo, se anunció la cancelación definitiva del show. La noticia cayó como un rayo. Nadie entendía por qué. No hubo despedida, no hubo último episodio épico. Solo, silencio. El programa se cerró. Pero los secretos, no. Polo se mantuvo alejada del ojo público. Rechazó entrevistas.
se refugió en su intimidad. Pero en una rara aparición en redes, dijo una frase que dejó helados a sus seguidores: me cansé de ser fuerte para todos. Ahora quiero ser libre, para mí. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué se ha guardado todos estos años? ¿Cuántas veces tuvo que callar para no perderlo todo? Hoy, Ana María Polo vive lejos de las cámaras. Pero su historia sigue viva, y los misterios a su alrededor, también. Su última sentencia no fue en televisión. Fue en su vida. Y esa, la dictó con el corazón en la mano.